Buenos días, estimados amigos y amigas. Hoy, viernes 5 de noviembre del año 2021, les comparto la siguiente píldora de vida. En la región montañosa de Italia vivía un matrimonio muy santo a los ojos de Dios y muy estimado por los vecinos a causa de su gran caridad para con los necesitados. Tuvieron 12 hijos y siempre pedían a Dios les concediera algún sacerdote. Se dice que la mamá les decía con tristeza a todos sus hijos: ¿por qué ninguno de ustedes aspira a ser sacerdote? Entonces el menor, llamado Pedro, le dijo: mamá, yo te daré la alegría de consagrarme a Dios. Viendo la mamá que aquel hijo tenía una gran inteligencia y cualidades para el estudio, se propuso hacerlo estudiar, aunque los demás de la familia se oponían a ello. Pero la mamá, con mucho sacrificio, le costeó sus estudios. En su autobiografía dice que el primer libro que leyó de corrido fue el de los Salmos, y este fue para toda su vida el libro preferido para leer y meditar cada día y todos los días. Pedro era un estudiante muy diferente a los demás. En su recreo se retiraba a la soledad a meditar y rezar. Amaba el silencio y le fastidiaban las fiestas mundanas. Cuando llegó a la edad de 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración y se fue a buscarlo para que le enseñara el arte de orar y meditar. Se construyó una pequeña celda y allí estuvo 3 años en la más estricta soledad. Al principio todo era paz y tranquilidad, pero luego empezaron a llegarle terribles tentaciones que no lo dejaban en paz ni de día ni de noche. Eran los ataques del demonio que quería hacerlo desistir de su vocación a la santidad. Afortunadamente, a base de oración, de mortificación y de consultar a su director espiritual, logró vencer. Fue ordenado sacerdote, pero sentía mucho temor celebrar la Santa Misa porque se sentía indigno de hacerlo. Consultó entonces a un anciano ermitaño, el cual le respondió: ¿y quién es digno de celebrar la misa? Celebre cada día, pero con inmenso respeto al santo sacrificio. Al oír esta respuesta, se le fueron sus temores. Muchos hombres deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad se fueron a vivir cerca de donde él estaba, porque querían recibir sus instrucciones, sus consejos. Su fama de santidad y los milagros que obtenía por medio de sus oraciones lo hicieron famoso en todos los alrededores. Por aquel entonces murió el Papa Nicolás IV y los cardenales electores estuvieron 2 años sin poder elegir al nuevo Papa, pues no se ponían de acuerdo. Al fin se les ocurrió una idea: elegir como Papa a un santo monje. Y un día, cuando él menos lo esperaba, le llegaron por sorpresa allá a la montaña un grupo de cardenales y obispos a darle la gran noticia de que había sido elegido papa. El susto que se llevó fue tan grande que rompió a llorar como un niño. Pero las gentes en Roma lo aclamaban como el mejor para ese cargo. Sintiendo que era un llamado de Dios, no tuvo más remedio que aceptar e irse a Roma para ser coronado como papa, aunque ya para entonces contaba con 80 años de edad. Su entrada fue solemne, montado en un burro, cuyas riendas eran jaladas por 2 reyes. La veneración hacia el nuevo papa, que adoptó el nombre de Celestino V,
era tan grande que tenía que pasar días enteros en la ventana impartiendo bendiciones a las multitudes que llegaban a visitarlo. Corría el año de 1294. Pero este papa pronto se dio cuenta de que no estaba preparado para tan difícil cargo, ni tenía cualidades para ello. No conocía las leyes que rigen a la Iglesia en el Vaticano. No sabía hablar bien el latín, en el cual se redactan los documentos pontificios. No tenía la suficiente malicia para no dejarse engañar. Era tan generoso y confiado que muchos se aprovechaban de su bondad, de su nobleza e ignorancia. Como su inclinación a la oración y al silencio eran tan grandes, mandó construir una celda de monje en el Palacio Pontificio, y ahí se dedicaba por horas y horas a la oración, a la meditación. Mientras tanto, no había quien despachara los asuntos en las oficinas del pontífice. Él mismo reconoció que había sido un error el aceptar el cargo de papa y se propuso renunciar. Es el primer caso en la historia de la Iglesia de un papa que renuncia a su cargo. Primero publicó un decreto declarando que el sumo pontífice sí puede renunciar a su alto cargo, si las circunstancias lo ameritan. Luego reunió a todos los cardenales y les leyó su renuncia de pontificado y les pidió que nombraran a otro, a su sucesor. Y allí mismo, en ese momento, se despojó de todos los ornamentos pontificios, se quitó todo y se vistió de monje. Había guardado su traje de monje que había llevado. Y se remontó nuevamente a la sierra, allá al cerro de donde había venido. Era el 13 de diciembre de 1294. Apenas había sido papa durante 5 meses. Pero sucedió que su sucesor, el Papa Bonifacio VIII, al sentir que se formaba en Roma un gran partido en su contra y que la gente pedía a gritos a Celestino, mandó que lo trajeran para calmar los ánimos de la gente. Celestino, que no quería saber nada de esos asuntos, al darse cuenta salió huyendo, pero lo alcanzaron, lo encontraron y se lo llevaron a la fuerza a Roma en calidad de prisionero, donde estuvo en la cárcel, allí encerrado. Por 2 años estuvo allí encerrado, dedicado a rezar y meditar, pero era en la cárcel, era como cárcel el palacio. Cuando algunos se compadecían de él por estar encerrado, él les contestaba: lo que yo siempre deseaba era tener una celda apartada donde reinar el silencio para poder dedicarme a la oración y a la meditación. Y esa celda me la han dado aquí. ¿Qué más puedo pedir? Murió santamente en mayo de 1206. Después de muerto, le volvieron a poner sus ornamentos papales. Fue declarado santo en el año de 1313. Dado que este santo amó tanto el silencio, termino con esta frase de Mariano José Larra, escritor español, que dice así: el gran talento no consiste en saber lo que se ha de decir, sino en saber lo que se ha de callar. Muchas gracias. Dios los bendiga.